Bueno, buenos días con todos. Pues la verdad que este encuentro, bueno, hizo muchas cosas en mí personalmente, pero quiero compartir 3 puntos con usted de cosas que me marcaron mucho y que creo que es muy importante, como decía el apóstol, entender que hay un dimensionamiento en este tiempo para cada uno de nosotros, que no solamente lo quiere hacer con los pastores o con las hermanas que estaban con la pastora Marta, sino que es con todos, es para toda la iglesia, ¿okay? Y bueno, los anoté porque si no se me olvida. Uno de los primeros puntos que la verdad me impactó mucho es que tenemos que aprender a ministrar a Dios. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué es eso de ministrar a Dios, no? A veces creo que nos enfocamos mucho en el servicio que cada uno de nosotros tenemos, como darle clases a los niños, dar clases por aquí, por allá, o cada uno de los programas que tenemos dentro de la iglesia, pero olvidamos y dejamos a un lado lo más importante, que es reconocer y exaltar a Dios, que es adorar a Dios, que es ponerlo por primero a Él. Y la verdad es que personalmente yo sí lo había hecho. Yo me había preocupado más por estar dando bien la clase a los preadolescentes, con el nuevo discipulado que tomé, igual como que estar al pendiente, o por ejemplo visitas que teníamos con mi esposo Esteban, etcétera. Pero perdí de vista lo más importante, que es adorar a Dios. Algo que igual me impactó en esto de ministrar a Dios es que a veces vamos con Dios y tenemos muchas cosas que pedirle, muchas. Y yo creo que a todos nos ha pasado aquí que deseamos o que anhelamos muchas cosas, ¿no es cierto? O solo a mí me pasa. Están medio callados. No le estoy regañando, hermano, solo estoy compartiendo lo que yo aprendí, ya, por si acaso. Entonces, todos tenemos peticiones y no es que sea malo pedirle algo a Dios, sino que a veces olvidamos que lo más importante es adorarle y ser agradecido con Él, agradecerle por todo lo que Él ha hecho. Y yo creo en una palabra que está en la Biblia que no me acuerdo en dónde está, pero dice que cuando nosotros nos empezamos a ocupar en las cosas de Dios, Él se va a ocupar de las nuestras. Y para mí el verlo de esta manera fue ponerme a pensar, bueno, ¿cuáles son las cosas de Dios? ¿Cuáles son las cosas que le competen a Dios? Y yo creo que Dios quiere que lo reconozcas, quiere que lo adores, quiere que lo exaltes. Entonces para mí fue como preocuparme por eso antes que preocuparme por todo lo demás. Porque si yo me preocupo por adorarle, por agradecerle, todo lo demás va a venir por añadidura. Otro punto que me gustó mucho y que hablamos mucho tiempo fue acerca de la paternidad por medio de nuestras autoridades. Hubo muchos puntos muy importantes que se hablaron acerca de la paternidad. Y la verdad es que sinceramente a mí sí me había costado reconocer la paternidad del apóstol y de la pastora, porque había estado mucho tiempo pasando de iglesia a iglesia, y no porque yo lo quisiera, sino que fue por proceso. Pero fue un momento en mi vida en que hubo mucha confusión, hubo muchas cosas que no entendía, que chocaban en mi mente. Pero algo que ahora entiendo es que Dios decidió que yo estuviera en este tiempo aquí, que estuviera bajo la autoridad del apóstol, de la pastora, y que ni siquiera ellos me escogieron, por último. A veces nosotros nos resistimos a la autoridad por ciertas cosas, pero yo quiero decirle hoy que ellos no lo escogieron, hermano. Entonces, si a usted a lo mejor ha habido cosas que no le han parecido, que no le han gustado, o sea, realmente Dios es el que lo trajo aquí, Dios es el que lo puso bajo la autoridad del apóstol y de la pastora. ¿Ya? Y bueno, también en parte de la paternidad de Dios, algo que me impactó mucho fue que a veces no hemos aprendido a honrar nuestras autoridades. Hemos deshonrado más que honrado. Y algo que Dios me mostraba y me quebrantó mucho en estos días es que realmente ellos han pasado por mucho proceso. Y yo creo que todo el proceso que ellos han estado pasando, ahora yo puedo recibir de lo que todo lo que ellos han trabajado.
que no ha sido fácil, no ha sido algo que, bueno, hoy Dios le dio esto al apóstol, no, sino que ha sido cosas de años en la pastora, en el apóstol, y que a veces no reconocemos eso, que a veces como que, bueno, sí, nuestras autoridades, no, sí, está bien, pero ellos han pasado proceso para poder llegar a usted, para poder impartirle a usted, y que no ha sido fácil para ellos tampoco. Así como para usted no ha sido fácil, imagínese para ellos. Imagínese cuántos hijos somos. Si a veces con uno, a veces nos volvemos medio loquitos, ¿no es cierto? Pero imagínese con muchos. Entonces, bueno, hoy los honro por eso. Muchas gracias por... Como hablaba la pastora Mariel, también a mí cuando nos fuimos a Manta, el apóstol nos tocó el tema sobre la paternidad y hubo un confrontamiento de que él me decía: usted a su suegro lo ve como su suegro, no lo reconoce como su autoridad, y en eso tenía mucha la razón. El hecho de que él sea mi suegro y mi padre espiritual como que sí chocaban, pero desde que vine de allá aprendí a verlo no como mi suegro, sino como el padre espiritual que Dios puso para mí, a la pastora también como la madre espiritual que me puso, ya que no tengo a mis padres cerca. A mi papá lo tengo, pero es como que no lo tuviera, pero el apóstol siempre ha estado conmigo, siempre me ha estado ayudando, y eso es lo que Dios en mí ha hecho que reconozca la autoridad. También en otra cosa, hubo una palabra que ahora que fuimos a Manta, el apóstol nos ministró, y cuando justo el apóstol empezó a hablar, Dios me trajo a memoria eso. Decía: Dios es fiel a sus promesas. Y yo me acordé de algo que dijo el apóstol, y un versículo también que ha sido para mí mi fortaleza, es que dice en Isaías que Dios nos escogió, Dios nos amó, Él no nos ha rechazado, y aquí estamos para hacer su voluntad. Yo en estos días renuncié a un sueño que yo tenía, que yo quería, y le dije, porque he estado como media frustrada, mi migraña ha venido aumentando, y yo le dije: Señor, esto yo he tenido el sueño, lo he querido por, qué sé yo, unos 6, 7 años, supongamos, no se pudo, ahora se pudo, pero dije: bueno, Señor, yo te entrego ese sueño, me despojo de ese sueño y no quiero saber más. Si es tu voluntad en que yo en algún momento lo pueda hacer, está bien, y si no es así, pues lo corto de raíz, no quiero más, porque créanme que el llevar la contraria a Dios no es bueno, para nada. El que se enferma es uno, el que paga las consecuencias es uno, y por eso le dije: Señor, te entrego mis sueños, es lo que yo he anhelado, es lo que yo quiero, pero bueno, que se haga tu voluntad. Y siempre ahora en Pedernales pude comprender un poquito más acerca de lo que es tratar con las personas, el tratar con alguien, con una iglesia, el saber que la carga que ellos tienen no es fácil. Siempre van a llegar personas más golpeadas que nosotros, y para eso es lo que Dios nos capacita, para poder a ellos restaurarlos. Y he visto un cambio en las señoras de Pedernales, que no eran muchas, pero hay alguien que hasta ahora se mantiene fiel, siempre me escribe, yo siempre la llamo, y ella me dice, yo la necesito, me dice, porque aquí ya no es igual, pero yo siempre estoy hablando, orando por ella y diciéndole que siga adelante, que ya Dios pondrá algo para volver a estar allá o hacer algo, no sé lo que Dios haga, pero créame que el amar, el cuidar de lo que el Padre nos ha puesto es una responsabilidad muy grande. Así que no despreciemos la corrección de los apóstoles, no despreciemos nada, obedezcámoslo en todo lo que Él nos dice, porque eso nos trae honra, y en esta mañana también yo los honro, los bendigo y los reconozco como nuestros padres espirituales. Gracias.
Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto haber sido parte de este proceso, de ser los primeros en tener un encuentro en el lugar donde el apóstol y la pastora construyeron. Sabe que para mí fue muchos recuerdos mientras iba allá. Yo le contaba a Mariel y a algunas hermanas que ese lugar donde ellos construyeron, más abajito era la casa de mi hermana. ¿Ya? Cuando nació el pastor Ronald, nosotros con mis hermanas, con Yolanda, con Patricia, caminábamos desde nuestra casa hasta allá y ahí era lodo. Ya. Nos tocaba ir agarradas así de las cercas y yo no sé cuántos kilómetros son, apóstol, pero son bastantitos, siquiera 5 kilómetros. Caminábamos a visitar, íbamos a ver a Ronald, a Viviana, porque sabe una cosa, mi mamá nos enseñó a ser muy unidas y no nos importaba el lodo ni el espacio con tal de irlo a ver. Yo sabía ir, la visitaba y yo le ayudaba lavando los pañales en el río. Y yo no me acuerdo mucho, mis hermanas más se acuerdan de que para entrar a la finca era un potrero. Y el papá del apóstol, don Ignacio, tenía vacas, pero esas vacas que seguían como perros. Entonces, en varias ocasiones tuvimos, yo no sé si yo también estuve en la sopa, pero tuvieron que esconderse porque esas vacas las seguían, ¿no? Y Marta de acá, asustada, muchachas, y la de acá, Marta, las vacas escondiéndose. Pero yo le digo una cosa, cuando hay amor, no hay obstáculo que supere, que usted no pueda superar, ¿sí? Entonces, para mí fue muy bonito volver a los años, a la casa, ver el lugar. Fue muy reconfortante, le digo, ¿sí? Eso en cuanto a estar allá. En cuanto al encuentro, el apóstol nos pidió que hagamos una carta y yo quiero hacerla pública, así que la voy a leer. La estuve escribiendo esta mañana. Mi carta dice así: Santo Domingo, 28 de mayo del 2023. Querido apóstol Libar Vélez y pastora Marta Neira. El motivo de la presente es para reconocer al apóstol Libar Vélez y la pastora Marta Neira como mis padres espirituales y mis pastores. Acepto y me comprometo a aceptar su paternidad. Hago, ya no sé ni qué escribir, hago un pacto, ¿ya? Hago un pacto de honrarlos porque ellos son la cobertura que Dios ha dispuesto sobre mi vida. Y he sido confrontada en este encuentro y me he dado cuenta de que he hecho cosas que muchas veces las hice a mi manera. Esto me ha traído dolor. Por eso hoy me dispongo a decir que aquí estoy. Quiero que se haga la voluntad de Dios en mi vida a través de la dirección de mis padres espirituales en mi vida. Atentamente, la suscrita Luz María Neira. Miren, cada uno de aquí, la mayoría tenemos la oportunidad de ser padres. A mí Dios me ha bendecido con 2 grandes hijos, Ana Belén y Esteban. Y como madre y como padre, mi esposo, hacemos todo porque ellos estén bien. En muchas ocasiones, inclusive nos hemos limitado a nosotros para que ellos estén bien, para darles lo mejor. Y eso me hizo entender Dios, que de la misma forma, aquel que esté dispuesto, escucha, esto es una invitación, porque Dios es un caballero, Dios no impone nada. Aquel que esté dispuesto a ponerse bajo la autoridad del apóstol Olivar y la pastora Marta van a recibir la bendición que decían antes la pastora Mariel.
todos los años que ellos han aprendido, toda la sabiduría, toda la inteligencia, toda la gracia, solo está dispuesta para aquel que se decida a recibirlo. Si usted dice no, como yo antes lo decía, pues está bien, hermano, está bien, es su decisión. Pero para aquel que lo recibe, hay muchas bendiciones esperando, muchísimas bendiciones. Miren, mis hijos Esteban y Mariel, perdón, Mariel, tú también eres mi hija, por si acaso. Esteban y Ana Belén, muy jóvenes, pudimos mandarlos a Estados Unidos, los pusimos a estudiar inglés, le hemos dado todo lo que hemos podido y hasta ahora, como padres, los cubrimos. Entonces, entendamos la paternidad que ellos nos quieren dar a través de la paternidad que nosotros damos a nuestros hijos. Y la de ellos es mucho más grande. ¿Sabe por qué? Porque viene con dirección del cielo. Viene en búsqueda, viene en cobertura. Y hay, decía, anillos de protección que se activan para nosotros. Ellos son nuestra cobertura. Usted y yo de pronto estamos durmiendo, pero ellos dos están orando. Están diciendo: Señor, dale entendimiento, dale sabiduría. Ya, hazlo venir delante de ti con un corazón dispuesto. Y sabe que el apóstol nos leyó un montón de bendiciones de servirle a Dios, que yo no se las puedo leer ahorita ni decir por falta de tiempo, que hemos de ir aprendiendo. Pero lo principal es que nos disponemos a recibir su bendición, su cobertura y a estar bajo dirección. Y quiero terminar con esto para darle tiempo al resto de mis compañeros. Él nos dijo algo que yo no había entendido, muchas cosas que yo no había entendido, pero dijo, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, siempre nos resistimos a recibir la dirección de nuestros padres biológicos. Y eso siempre nos trajo dolor y azotes. ¿Ya? Entonces traemos una herencia de rebeldía que ha sido difícil aplicarla aquí en la iglesia. Para mí aún más difícil, le cuento, porque yo no tuve un padre físico. ¿Ya? Para mí fue difícil porque yo apenas nací, tenía 3 meses y mi papá murió. Entonces no tuve un padre. ¿Ya? Entonces ha sido difícil, muchas veces yo lo he visto más como mi cuñado y yo he sido engreída como cuñada. ¿Y sabe por qué? Porque él me cargaba en el caballo. Él tenía un caballo grande que volaba y ahí me cargaba en la bicicleta, ¿ya? Y siempre me mimaba. ¿Sabe cómo me decía él? Maruja. Por eso a veces usted me oye que yo le digo Olivar, pero es mi cariño, es mi amor que yo siempre le he tenido. Y con Marta también siempre hemos estado cerca. Ya le digo, lavábamos los pañales, estábamos con ellas, era un gusto ir a pasar en la finca. Ya, es mi hermana mayor y yo la honro y la respeto por eso. Que Dios les bendiga. Entonces miramos nosotros cómo Dios va obrando. Para uno es un desafío llevar pastores a un encuentro. No llevo niños. Llevar los que recién, vamos a llevar al último, ya los que están recién llegando a la iglesia. Eso es facilito, pues. Pero llevar pastores, ministrar pastores para que Dios los toque, es que Dios mismo tiene que estar ahí. Porque de otra manera no se puede. Es duro. Pero lo que yo veo es que Dios estuvo, Dios nos ministró tanto. Yo estaba predicando y yo dije, después de 2 prédicas yo ministro, y cuando acordó el Espíritu Santo comenzó a abrazarlos, comenzó a moverse en medio y tuve que soltar la prédica y comenzar a ministrar, porque Dios dijo, es mi tiempo, cállate vos. Sí, eso es lindo, es maravilloso. Y me doy cuenta que en cada testimonio la gente va diciendo, yo estaba errado en esto, estaba equivocado en esto.
porque para eso es que nos lleva a Dios. ¿O quiere usted morirse equivocado? Yo no quiero morir equivocado. Yo quiero que Dios me aclare en todas las cosas que no estoy bien. Me gusta tanto esa canción. ¿Cómo dice? Háblame, ¿qué más dice? Y corrígeme. ¿Cuántos queremos corrección? Y que Dios sea el que nos corrija, eso es lindo. Buenos días. Estamos un poco de pastoras lloronas aquí. Bueno, una de las cosas que Dios me habló desde el primer día que llegué fue de ministrar al Señor. Como ustedes saben, pues yo pasé acá al frente a la fuerza. Nunca me gustó estar acá. Los pastores lo saben. Cuando era niña, mi mamá siempre me decía que le gustaba cuando yo cantaba, pero nunca le tomé atención a eso. No sé, no lo vi así, ¿no? Y cuando yo llegué aquí a la iglesia, creo que tenía 15 años, fue el primer encuentro que fui. Había un hermano, el hermano Eduardo García. Cuando yo pasé a dar el primer testimonio, él me dijo: tú tienes un don y ese don está en tu voz. Pero como hacemos muchos de nosotros, a veces Dios nos habla y dejamos pasar por alto. ¿Y por qué le digo esto? Porque me impactó la historia cuando Samuel ministraba al Señor desde niño. Y yo siempre tuve esa costumbre, pero cuando me llamaron acá tuve una fuerte lucha conmigo mismo. No era con nadie más. O sea, estaba luchando conmigo mismo. Mi enemigo era yo mismo. Entonces, eso me llevó a frustrarme, porque a veces Dios tiene cosas que uno no lo sabe, no se lo imagina, y eso me frustró. Es muy frustrante tener que hacer algo que a uno no le gusta. Y yo sé que muchos van a decir, pero mucha gente me lo ha dicho: usted canta bien, esto, lo otro, pero a mí no me gustaba. Entonces, esa frustración me llevó a dejar de adorar a Dios en mi altar personal como yo lo hacía. Cuando yo siempre me paro acá, siempre antes estoy orando, pidiéndole al Espíritu Santo que toque a la gente, que ministre, porque es Él quien hace todo. Nosotros solo somos instrumentos, hermanos, pero la obra es del Señor. Entonces, ministrar al Señor fue una de las palabras que más me llegó, porque yo adoro a Dios, pero ese tiempo de ministración en mi vida personal sí había bajado. Entonces, otra de las cosas, son muchas cosas que aprendimos, pero otra de las cosas también fue el asunto de la paternidad. No sé si muchos saben, mis padres son adoptivos. Yo soy hija adoptiva. No sé si algunos lo sepan, pero pues hoy se los digo. Ellos me adoptaron desde muy pequeña. Yo nací en Colombia. Me trajeron a los 7, 8 años. Mi abuela
de verdad de sangre, falleció de úlcera gástrica. Entonces yo quedé con mis padres y fue un hogar muy conflictivo. Cuando yo cumplí 18 años, tomé la decisión de salir de casa, de independizarme, pero en ese tiempo fue un caos porque mis padres adoptivos se divorciaron. Eso fue un golpe muy duro para mí. Entonces, para mí ha sido muy difícil acercarme a los pastores como padres, porque yo no tuve eso. Nunca tuve un padre. Con mi mamá tengo un buen contacto, pero nunca la pude ver como madre, porque con quien en realidad yo quedé fue con mi abuela. Y cuando ella murió, yo recién había llegado aquí a la iglesia. Nos habíamos ido todos los jóvenes a un congreso, creo que hubo en Guayaquil, que me acuerdo que estaba Jonathan Ojeda, estaba Génesis, muchos nos fuimos a Guayaquil hace muchos años. Y bueno, en fin, cuando ella falleció, fue un golpe muy duro, porque en realidad en ella fue la única persona que yo vi ese afecto de madre. Mi abuela era de las personas que llegaba y me decía: mi hija, ¿qué te falta? Mi abuela era de las antiguas que me hacía vestiditos, que me hacía falditas. Ya después fue que me hice un poco, perdóname la expresión, media mamarracha para vestirme, en el sentido de solo usar jeans rotos y cosas así. Pero por mi abuela yo nunca estuviera así, ¿no? Les digo para que usted me entienda, porque ella era la que el vestidito, que la faldita, que la diadema, que mi hijita. O sea, cuando ella partió fue muy duro, porque fue de la única persona que pude verla como mamá, como ese afecto que nunca tuve. Entonces, para mí ha sido muy difícil poder acercarme a los pastores y verlos como padres, y eso yo lo reconozco. Con el apóstol tenía una afinidad, pero luego de hace algunos años, no sé, me tomé la decisión como de tener distancia con él. Entonces, distancia en el sentido de que casi no hablaba ya con él. Yo venía al discipulado, cumplía con Dios. Entonces, a veces las situaciones que nosotros tenemos de niños afectan mucho. Los traumas, los dolores que vivimos. Y yo hasta hace unos años atrás siempre lloraba por mi abuela, pero un día Dios me dio un sueño y me decía que ya no llore porque ella está bien. Y yo la veía joven, sana, y en el sueño yo le decía: pero tú no estás muerta. Entonces, desde ahí, desde que Dios me dio ese sueño, yo calmé el llanto, porque ella fue una mujer que antes de sus días de partir, pues ella recibió a Dios. Y bueno, en fin, yo sé que Dios me mostró que ella está con Dios, y desde ahí paré un poco la lloradera, digámoslo así, porque, como les digo, es difícil cuando uno no ha tenido padres. Cuesta dar ese lugar, ¿no? Acercar. Y yo, pues en mi carta de reconocimiento, pido perdón a ellos por eso. Y sobre todo le he pedido a Dios que me ayude, porque una de las historias que más me impacta es de Pablo y Timoteo. Timoteo tenía su abuela, tenía su mamá, pero él pudo ver en Pablo esa paternidad, ¿no? Hasta el punto de que Pablo se lo llevó a Timoteo. Dice que él salió de la protección de su abuela y de su madre. Entonces veo que en realidad uno necesita ese acercamiento. Y bueno, para los que tienen padre pues es fácil, pero para los que no hemos tenido eso, nos ha costado mucho. Y esas son las cosas que he aprendido. Y bueno, antes de ir al encuentro, 2 días antes, Dios me habló como a las 3 de la mañana. Yo he andado
un poco enferma. Bueno, los médicos me habían dicho que era un cuadro de ansiedad lo que estaba pasando, me habían mandado sedantes, yo dije que no los iba a tomar, y bueno, en fin, Lucy es testigo de los achaques que a veces me dan, ella pasa conmigo, y Dios me habló de que estamos estudiando el libro de la rebelión de los espíritus. Entonces Dios me habló de que dé una ofrenda por esa libertad, porque en la palabra que dio el pastor Esteban, no sé, pude entender muchas cosas acerca de la ofrenda, y justamente pues en la carta de reconocimiento ahí pide una ofrenda. Entonces ahí pude confirmar lo que Dios me habló con los requisitos que pedía en la carta de reconocimiento, ¿no? Entonces en esta mañana pues quiero pedirle perdón a los pastores. Quiero pedir perdón a toda la iglesia si le he hecho algo a alguien. A veces uno no sabe, pero inconscientemente pueden las personas ofenderse con miradas, con palabras, con acciones. Somos humanos, hermanos, y eso pasa muchas veces. Entonces, ustedes son la familia que Dios me ha dado, aparte de mi madre y mis hermanos que no están aquí, pero yo sé que ellos están bajo una promesa que sé que veré en ellos. Ellos son la familia que Dios pues me dio en esta tierra para hacerme entender y de que yo le pertenezco a Él. Amén. Estos son los momentos que el Espíritu Santo hace. Yo les cuento cómo conocí a Melissa. La llevamos a un encuentro, no pertenecía a nuestra iglesia, sino que nosotros fuimos a una iglesia que el pastor se le encargó a mi esposo, y dijimos, vamos a hacer el primer encuentro de la iglesia, el primerito, de jóvenes. Y ella se inscribió, le inscribió la persona que estaba encargada, dueña de la casa y lugar. Y el día en que yo la vi, ay, qué impresión que tuve con ella. Era una muchachita que tenía un cabello aquí en la cara. Y le dije a mi esposo, te cuento, le digo que aquí hay una chica que me ha impresionado, le digo. Tiene un dolor en su mirada. Tiene una cosa que me estremece, le digo. Y lo peor, le digo, es que veo que la rodea un espíritu de muerte. Y yo me la acerqué y le dije, ¿cómo te llamas? No me miraba. Le digo, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Me dijo, me he pasado de todo, pero pocas palabras, muy cortas. Necesito trabajar. Yo le dije, hija, yo te voy a ayudar. Y desde ese día se quedó aquí. Yo pensé que no era de la iglesia, pero que... Y yo siempre le decía a mi esposo, esta niña tiene un problema tan grande. Hay un espíritu de rechazo tan terrible en ella. Y por eso ella se resiste a que le den afecto, porque no lo recibió cuando debió recibirlo, de las personas que debían dárselo. Y yo le quiero decir en esta mañana, hermano, el peor daño que podemos hacer a un niño es rechazarlo. Usted no sabe las heridas profundas que quedan en ellos.
cómo daña su personalidad, su pensamiento. Y por eso yo he entendido muchas veces el rechazo. Yo quise hacerla cuando con mi esposo planeamos para que se venga a vivir porque aquí cerca nuestro. Me dice, ¿cómo le digo? Le tienes que buscar la manera más bonita para decirle. Y vino aquí al frente. Y yo trataba de acercarme, pero me resistía. Me ponía una pared. Pero era debido a su problema. Yo lo entendía, ¿sabe? Yo lo entendía, pero cuando yo sabía que ella estaba enferma, yo iba y él decía, pero ¿por qué no me llamaste? Después, pues cuando ella vino a vivir aquí, pero yo siempre vi en ella un gran ministerio. Porque de verdad, hermanos, todo niño rechazado, marginado, que no se crió con sus padres, Dios lo escogió. El diablo lo ha querido destruir. Es el mismísimo diablo y a veces a través de nosotros mismos. Y Dios, yo, mire, en mi vida secular, me pegué mucho a mis hijos. Dios me dio 4 hijos. Comencé a estudiar y fui a trabajar como maestra y yo me pegué de los niños. Yo no trabajé por trabajar, yo los quería, yo los amaba a los niños, los defendía. Yo era leona por mis alumnos, a donde iba. Yo no solo me llevé que yo tenía que enseñarles, yo tenía que protegerlos. Mi esposo me decía, no te metas en problemas ajenos. Decía, no son ajenos, son míos, son mis niños y a mí no me los van a venir a topar. Denuncié, quité una niña, metí preso a uno que quiso, no lo llegué a meter, lo denuncié a uno que quiso violar a una chica que yo me enteré. Y cuando Dios nos llamó a la iglesia, yo no quería. Yo decía, Señor, me sacas de un lado, me pones en otro. Lloré mucho por dejar la escuela. Por eso ayer entendí una palabra de las tantas, que cuando Dios lo llama a uno, conoce también la intención de su corazón. Cuando a mi esposo Dios lo llamó, él dejó un trabajo, hermano, de $40,000 mensuales. Excelente trabajo. Y estábamos acostumbraditos a vivir bonito, a andar paseando. Y de repente se terminó. ¿Por qué? Porque Dios me habló. Yo dije, este hombre está más loco que una cabra. ¿Cómo va a creer que va a dejar un trabajo así? Y yo le decía, pero hay otros pastores que trabajan y predican. Él me dijo, no, Dios me llamó y cuando le dije, ¿qué vas a hacer? Voy a renunciar. ¡Oh! Hasta el pueblo donde vivimos dijo, ese hombre está loco. Tremendo trabajo renunciar. Bueno, yo trabajaba como maestra, ya tenía mi sueldito bonito, ya estaba cerca de mi casa y Dios me comienza a hablar. Y dije, Señor, ¿tú sabes cuánto me costó adquirir esto? ¿Cuántas lágrimas? Todavía no. Y seguí trabajando hasta que me enfermé muchísimo. Ya dije, basta. Y renuncié. Pero hay una diferencia. Él renunció y se decidió de una. Yo dudé, lloré, pataleé. Sí renuncié, pero como que ya Dios tuvo que presionarme. Y Dios mira eso. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Y yo me vanagloriaba. Yo le decía, tú no solo renunciaste, yo también renuncié. Pero ayer entendí que mi renuncia no fue tan bonita. A Dios no le agradó mucho, porque no le creí. Él le creyó. Y yo no, yo dudé. Pensé siempre en mí, en mi bienestar, y escuché voces extrañas.
Me decían, tú renunciaste, vas a renunciar. Tienes 16 años en el magisterio. Mira que ya nos están pagando bonito. Mis hijos, mamá. Y yo, ay, sí, tienen razón. Y la duda era terrible en mi vida. Pero Dios venció. Dios venció. Pero cada uno recibe la recompensa de acuerdo a cómo está su corazón. Entonces, eso ya es un ejemplo. Yo quiero decirles, yo también fui parte de ese encuentro. Es un reencuentro de líderes, pastores. Y leímos el libro, yo lo había leído ya, el libro de los 7 anillos. 7 anillos de protección. Y entendí muchas cosas que no las había entendido, a pesar que yo me he decidido por el Señor. Mi vida es Él. Yo no quiero vivir si no es para Él. Es más, no quiero una vida larga. Quiero una vida hasta que yo pueda servirle a Él. No quiero ser estorbo. No quiero que Dios, he renunciado a ninguna enfermedad catastrófica va a venir a mi vida, porque yo voy a morir sirviéndole a Él, porque Él es lo más grande para mí. Pero aún así, y sabe que me dolió muchísimo que a mis hijos, que son cristianos, que son pastores, no todos están bajo esos anillos. No han querido estarlo, pero yo oro por ellos, para que Dios haga la obra. Y camino por una palabra. Una vez yo estaba muy angustiada, llorando por mi hijo mayor, que siendo pastor se divorció y tuvo que irse del país. Se fue a vivir a Italia. Y yo le lloraba a Dios y Él me dio una palabra. ¿Sabe qué me dijo? Isaías 54:13. Y yo enseñaré a tus hijos y les daré abundancia de paz. En lo que yo estaba llorando, me levanté y le dije, Señor, gracias. No más, con eso es más que suficiente. Y cuando me viene ese dolor de verlos que caen y levantan en diferentes situaciones, y que ese no es el plan de Dios para ellos, me acuerdo de la palabra y me quita la tristeza. Y yo no sé por qué, pero yo desde el domingo pasado he estado llorando y llorando y no sé saber ni por qué. No he tenido motivos para llorar, pero solo yo me he tenido que esconder pero creo que es el Espíritu Santo que aún no lo come. Yo le decía, y quiero terminar con esto, dar gracias a Dios por mi esposo, porque este encuentro lo hizo él solo. Yo he pasado un proceso de enfermedad, pero creo que todo era de parte de Dios, porque yo le había pedido mucho a él que mi esposo tome el total control de la obra que Dios le había entregado. Y yo me preguntaban mis hijos, ¿qué va a hacer mi papi? No sé, no quiero saber, pero sí que sé que va a ser bien. Dios lo va a respaldar y yo estoy ahí para apoyarlo, aunque no lo entienda, porque ese es el deber de la esposa. Hay cosas que a los hombres se les ocurre, pero son cosas de Dios. Y cuando uno los apoya, a mí me ha pasado así. Muchas cosas en la vida de él, decisiones que él ha tomado, yo no las he entendido. Pero he dicho, aquí estoy. ¿Qué debo hacer? Y por eso yo bendigo a Dios, porque creo que las vigilias que nosotros hicimos aquí no fueron por gusto, hermanas. Las amanecidas
no fueron por gusto. Esta es la gloria que Dios está haciendo en cada vida. Amén. La verdad que lo que vivimos allá, desde el jueves en la tarde y todo el día del viernes y hasta ayer, que fue hasta las 5, hasta las 11 yo tomé en cuenta la hora, como que pasó media lenta, pero de las 11 para allá yo decía que eran las 12 y eran las 2 de la tarde. Ahí bajamos a comer una horita y otra vez hasta que nos venimos. Pero sí hubo palabra que yo no había entendido antes. Ya tengo como 14 años aquí y como dicen, nos tocó mucho, como dice la hermana Mariel, en eso de ministrar a Dios, no lo entendía. Pero siempre llegaba aquí con eso que yo le decía a mis nietos, porque a mis hijos sí traje una vez uno, pero se salió. Siempre les digo, vamos, porque la alabanza es lo que nosotros le damos a Dios. Y si nosotros llegamos atrasados, Él también nos dará nuestras cosas atrasadas y no tenemos derecho a pedir nada. Yo le decía sí, pero sin saberlo. Pero ya lo entendí. Y la prueba es, les animo que vayan todos, porque ahí van a recibir lo que no, porque no alcanzamos a contar todo lo bueno que allá se recibió. Y mejor ustedes pruébenlo y van a darnos toda la razón. Y de ahí le puedo decir que de la paternidad, así como dice la hermana Melissa, yo también casi fue por el mismo camino. Yo no tuve mi mamá, mi papá, pero se separaron y se olvidaron de nosotros, que éramos dos. No fue que dijeron, sabe que mamá, papá, aquí están mis hijos, usted se puede hacer cargo. No, ellos cada quien cogió por su lado y nos dejaron. Y la verdad es que es una maldición generacional, porque a mí me pasó con los 2 primeros que crié, yo he criado 3 y así mismo pasó. Y no es fácil. Yo me sentía como que yo no tenía a nadie. Y ya después llegué a pensar que ni Dios me escuchaba, porque ni mis padres que me habían traído al mundo me habían querido. Y yo decía que Dios tampoco no me quería. Y así anduve muchos años, como 42 años creo. Llegué a una iglesia, nunca me sentí bien y ahí andaba, hasta que ya cuando de verdad necesité a Dios tanto escuchar de una parte de otra, la señora Teresa de la Cruz me invitó aquí, teniendo una iglesia a 3 cuadras de donde yo vivo, pero nunca me sentí bien. Y llegué aquí y aquí me he quedado, pero como yo sí necesitaba en realidad a Dios por muchas cosas que venía padeciendo, con un hijo, el mayor, que ya no tenía papá tampoco, y yo sufría mucho porque no había quien lo direccionara, solo era Dios, pero no había Dios para él tampoco, y ya no sabía qué hacer porque él era un delincuente que solo las personas me decían, solo muerto lo saca de ahí. Pero como ya había aprendido mucho de aquí, que Dios me puso en una iglesia correcta, puedo decir, donde me han enseñado, y ahora en esta cosa en este encuentro que fuimos, ya dijeron de la paternidad que no la reconocía bien porque me crié sin eso, y yo decía, yo mismo me mando, si Dios quiere lo hago, y si Dios no quiere yo no lo hago. Pero ya entendí, pero siempre los he respetado y les pido perdón por eso al pastor y a la pastora, porque me han ayudado mucho. Aquí aprendí todo lo que sé, lo he aprendido aquí. Y Dios tampoco me ha dejado, sí me ha bendecido, porque cuando llegué aquí tal vez pesaba 70 libras. Y yo no quería hablar con nadie porque parecía que a todo mundo yo le estorbaba, que todo mundo me veía mal.
y entonces yo andaba siempre como callada, siempre lejos, atrás, no quería sentarme adelante, porque yo decía, pero si a nadie le importo. Entonces ahora ya veo que no es así, que ante Dios somos todos importantes y que solo Él nos restaura y nos ayuda, y esa vida de restauración yo la tengo, ahora la viví. Ya no soy la misma que cuando llegué aquí cuando yo no tenía ni para comer, porque tenía 3 niños, que Lenín estaba pequeño, los 2 nietos que me habían dejado y otro de 15 años y yo. Teníamos que el Gonzalo y yo, mi hijo, teníamos que quedarnos sin la merienda para darle a Lenín y al Emerson y al César, que así es que se llama él. Que mal le decimos, yo sobre todo le digo al Dair, pero yo sé que está mal. Y de ahí vino vuelta Dylan, pero ya las cosas, cuando ya él vino, yo ya asistí aquí y todo cambió, y desde ahí todo ha cambiado para bien. Yo me siento bien. Vivía en una casa ajena, después ya me sacaron de ahí, mi hijo me cerró un cuadro de 4x9 que era sala, cama, todo era una sola. Y gracias a Dios hay testigos que no todos conocen donde vivo, pero los que han ido y fueron antes y han ido ahora, es una casa, bueno, para mí, que no la tenía, muy bonita. Y todo eso yo le agradezco a Dios, y por eso mi fidelidad, como vine tan azotada, no he querido salirme de la iglesia para nada. Vea lo que vea, sí he llorado con la pastora, con las hermanas, pero aquí estoy y aquí voy a seguir estando. Solo Dios me sacará de aquí. Y yo le doy gracias a ellos. No trajo los recuerdos de nuestra infancia, y agradecida de Dios porque tuvo la visión nuestra autoridad espiritual, como es nuestro apóstol Olivar y nuestra hermana Marta, de hacer esa construcción para nosotros, para que Dios obre en nosotros, y fuimos el inicio de muchos encuentros que habrá aquí en la iglesia. Sabe que es imposible decirle todo lo que vivimos ahí, pero hay palabras que se le quedan a uno, hay temas que uno dice, esto no sabía. Bueno, muchísimas cosas aprendimos, fueron 2 días de enseñanzas y de que el Espíritu Santo obró en nosotros, pero hay cosas que a uno se le quedan en la mente, como es el ministrar a Dios. Yo tenía la idea de que yo tenía que ser ministrada por Dios, pero el apóstol nos supo explicar cuando nosotros oramos, y a mí me pasaba que muchas veces me levanto a orar en la madrugada y le oro a Dios, y yo creo que se me acaban las palabras y le digo todo lo que tengo que decir y me quedo quieta y digo, ¿qué digo? ¿Qué hago? Entonces ahora entiendo que eso es ministrar a Dios, decirle, te adoro, Señor, no por lo que te estoy pidiendo, sino por lo que tú eres. Entonces ahí encontramos esa comunión íntima con Él. Hemos aprendido muchas cosas buenas. Lo otro fue sobre la paternidad, y creo que todos en general nos tocó esa parte de la paternidad. Sabemos que ellos nos guían. Ahora entendimos que, al menos yo entendí que son las personas que Dios delegó aquí en la tierra para que nos direccionen, para que nos guíen, hasta para que nos defienda, como nos contaba el pastor Oliver. Ellos son una pared para el enemigo, porque forman un anillo para cuando nosotros necesitamos de la protección de Dios, y ellos están defendiéndonos porque son nuestros padres espirituales. Así que hoy quiero pedir perdón. Quiero reconocer también como la familiaridad ha sido siempre, es mi cuñado, es mi hermana mayor, con ella tengo un poco más de afinidad, pero no creo que lo he reconocido como mi autoridad espiritual como se debe. Sí, he dicho sí, él es mi padre espiritual. Me cuido mucho de hablar cosas que no debo,
porque siempre estoy pensando, es mi autoridad espiritual. Y con los defectos y las virtudes que Dios le ha dado, siguen siendo mi autoridad espiritual. Pero ahora quiero pedir perdón por mis malas actitudes, si a lo mejor alguna vez los ofendí, tanto a Martita como a mi apóstol, a mi pastor y a mi cuñado, queda de último. Perdón, sí, no importa, solo quiero darles un abrazo. Perdón, cuñado. Perdón, apóstol. Eso, la bendecida. Amén. Te recibimos como hijo. Yo le doy gracias a Dios porque, como dice la hermana Marlene, muchas veces nosotros lo tomamos como nuestros pastores nomás, nuestros pastores, y a veces hacemos cosas porque dicen ellos que lo hagamos, pero de acá y de acá no lo hacemos, estamos como obligados. Pero la verdad es que a este encuentro yo tampoco pensaba ir, pero dije, me puse a orar y le pedí a Dios que me dirigiera porque iba a ser, como decía, era un reencuentro. Entonces ese reencuentro era para de verdad formarnos y moldearnos lo que nos faltaba en nuestras vidas. Fue muy bonito, aprendimos tanto, como dice la hermana Patricia, en la mente no se queda todo lo que nos enseñaron, lo que vimos a través de la enseñanza de nuestro pastor. Eso de la protección de los 7 anillos, que no tenemos solo un anillo, tenemos 7 anillos de protección, son los que nos fortalecen, los que nos cuidan y lo que cada día debemos nosotros acudir a eso, Señor. Pedirle a Dios que nos guíe, que cambie nuestros pensamientos de malas acciones, malas decisiones que siempre tomamos cuando no nos dirigimos a nuestros padres espirituales. Debemos de aprender. Yo he sido una de esas que siempre he tomado decisión porque he sido una mujer liberal, he vivido sola siempre. Entonces digo, no, yo soy padre, madre para mi hija y así también tomo la decisión. Igual que todas mis hermanas, le pido perdón a nuestros padres espirituales, al pastor Olivares, la pastora Marta, que más que mi pastora ha sido mi madre espiritual y mi amiga. Muchas gracias. Para nosotros ha sido un privilegio ir a ese encuentro. El privilegio más grande fue que nosotros estrenamos ese lugar, nos llamamos ese orgullo. Y a lo que hemos aprendido, pues, ¿cómo podríamos decir? La paternidad es lo que a todos nos ha hablado. El Espíritu a cada uno, a todos nos habló de la paternidad. Yo vengo de un matrimonio formado, sí, pero ignorante a la palabra. Vengo también de una pobreza extrema, que gracias, cuando yo ya pude trabajar, pude saber lo que era tener algo. Bueno, cuando llegué a la iglesia vine con una amargura grande, pero yo ya no llegué joven, yo ya llegué con mis años cargados encima. Entonces ya era duro aceptar a la pastora y al pastor como mis padres, ni siquiera lo entendía. Entonces, ¿cómo lo he tomado yo? Toda la vida he trabajado, ¿no es cierto? Toda la vida he tenido jefes, pero jefes no tan buenos. Entonces los consideraba tal vez como a ellos, pero qué equivocada he estado. Y qué bueno que esta vez, ya me he ido como 2 veces yo he ido a encuentros, pero no ha hablado el Espíritu a mi interior. Pero ahora nos habló directamente a la mente y al corazón. Saber que es un padre espiritual, saber cuánta grandeza es aceptar un padre espiritual, saber que el enemigo nos va a poder tocar a través de ellos, cruzando por ellos. Pero si nosotros no aceptamos como padres espirituales, el enemigo viene directamente a nosotros, porque no reconocemos a nuestros padres espirituales como tal han sido. Yo doy gracias a Dios. Dios ha hablado mucho, mucho, mucho a cada uno de nosotros. También en lo que predicó el pastor Esteban. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda es algo que salga del corazón, no importa la cantidad, pero que salga del corazón. No ofrendar para que los hermanos me vean, no para que el pastor diga que estoy ofrendando. No, la ofrenda no es para el pastor. Eso sí lo he tenido en claro, que la ofrenda no es para el pastor. La ofrenda es para Dios.
también ¿cómo le puedo decir? De la obediencia con María, por ejemplo, ¿no? María, ¿qué dijo cuando el ángel llegó? Heme aquí, que se haga en mí tu voluntad. Pero nosotros no hemos dicho, pero ahora sí podemos decir que si nosotros no nos despegamos ahora de nuestro Padre, podemos decir, ahora sí, heme aquí, que se haga su voluntad, que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios a través de nuestros padres espirituales. Y yo doy gracias a los padres y pido perdón, yo porque siempre, ya digo, he tenido mi mente confusa, no he respetado como tal se merecen los pastores. Y yo personalmente pido perdón a la pastora, pido perdón a nuestro apóstol por algunas rebeliones, no algunas, muchas rebeliones que yo he tenido. Yo públicamente y aquí a la iglesia también pido perdón por todo eso. Yo doy gracias. Gracias, ahora sí lo recibo comprendiendo de quién lo recibo. Como dicen las hermanas, que recién he entendido yo lo que es respeto a los padres espirituales. Respeto a los padres biológicos nunca pude tener, porque en una tierna edad ellos se separaron y ya pues yo me quedé, como decir, sin protección del padre. Solo tenía a mi madre hasta cuando tuve 15 años y de ahí decidí salir de la protección de mi mamá. Y ya pues yo nunca entendí lo que era paternidad, ¿no? Yo pensaba en un señor bravo, pegón, maltratador, nada más. Eso era un papá para mí. Entonces ahora con este encuentro que tuvimos, gracias a Dios y a los apóstoles, al apóstol Olivar y a la pastora Martita, hemos tenido un encuentro, un lugar muy bonito, donde el Señor nos ha tocado. Bueno, por mí digo, nos ha tocado. ¿Por qué? Porque ya entendimos lo que es paternidad espiritual, porque entendimos que yo hablo por mí, que he estado como los huesos secos, que he estado esperando que el Señor me hable, que me vuelva a dar vida. Entonces eso me confrontó a mí mucho y dije yo ¿qué he hecho? ¿Qué he estado haciendo? Si he sido como los huesos secos. Entonces hoy, después del encuentro, me siento como viva. Me siento como viva y me dispongo mi corazón y yo a servirle al Señor, a servirle de corazón. Y en cuanto a la ofrenda, también entendí, porque yo he ofrendado, pero como decir, por obligación, porque hay que dar una ofrenda. Y ahora que el pastor Esteban nos ha enseñado que una ofrenda es como un ahorro, pero en el cielo, y que tenemos que dar con un corazón limpio y sincero y generoso, no tenemos por qué limitarnos. Entonces yo les diría a los hermanos que se decidan ir a un encuentro, porque en verdad el Señor le habla. Mire, yo he estado viniendo al culto, a las vigilias, a los ayunos, a la oración, pero me sentía como seca, me faltaba. Y yo decía, ¿cuándo iremos a un encuentro para que el pastor nos libere? Decía yo así. Me sentía que estaba como oprimida, como decía, quiero ser liberada, pero no fue así. Entonces, desde ayer he tomado la decisión de volver
con ese amor como el primer amor a mi Padre Celestial. Gracias. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, en realidad yo sí necesitaba este encuentro, ya, porque he venido pasando, no mal, sino que, como le digo, yo decía, necesitaba ser ministrada, buscar otras cosas, pasar a otro nivel, ya. Entonces yo sí lo necesitaba, ya. Y cuando llegué allá al encuentro, la primera palabra que fue ser ministrada, ya, o sea, ministrar a Dios, ya. Yo decía en mi mente, dice, ministrar a Dios, dice, si yo venía aquí para que ministren a mí, ya. Entonces yo dije, no, estoy mal, entonces debo de ministrar a Dios, ya, una parte. Entonces también recordaba, le digo, que yo en mi casa todas las mañanas prendo las alabanzas y digo, voy a ministrar mi casa, ya. Entonces entiendo que he estado ministrando a Dios con las alabanzas, todo eso, ya. Y otra cosa también es que yo no he estado agradando al corazón de Dios, ya. Entonces eso me lleva a que debo de agradar a Dios, debo de hacer las cosas que a Él le agrada. Y como yo digo, con la obediencia, ya, obedecer y hacer la voluntad de Él, ya, porque yo, como he estado con la pastora en el discipulado de ella, he pensado que he estado haciendo las cosas bien, pero no le he estado haciendo bien, porque a veces no le he obedecido, porque tenemos que mandar un devocional y no lo hago, ya. Entonces eso, que no le he estado agradando, no he estado haciendo las cosas que a Dios le agrada, ya. Y bueno, aquí cargo mi polla, ya. Y también una cosa que hablaron, que nosotros también debemos de activarnos, ya, activarnos y entender la visión de Dios, para que Dios, y ver qué hacer yo para Dios o nosotros para Dios, ya. Dios quiere que me determine o que nos determinemos a servir a Él, ya. Esos son los puntos que a mí me tocaron, ya. Y también de lo que hablamos de los 7 anillos de protección, también uno de ellos fue que hablaba de la paternidad, ya. Dice que la paternidad y la profecía van de mano, ya, porque sin ellos no podemos hacer nada. La paternidad es lo que nos va direccionando, nos va guiando, y la paternidad es lo que nos pone un cerco de protección o una pared de protección para todo lo que nosotros vamos a hacer. Si estamos bajo de la cobertura de nuestra paternidad, todo nos va a ir bien. Cuando tomamos unas malas decisiones o nos viene en crisis, nuestra cobertura va a estar ahí protegiéndonos, ya. Y así que en esta mañana yo reconozco como mis padres espirituales, el apóstol Divar y nuestra pastora Martita. Le pido perdón por no haber hecho las cosas bien, y aquí estoy para servir. La perdón. Y dice Angie, bueno, pero me alegro por esa revelación. Yo me acuesto a dormir tranquila y ese niño duerme tranquilo. Y yo le digo, Señor, y el diablo no me toca ni a mí, ni a mi marido, ni a mi hijo, porque primero tiene que tocar al apóstol. Yo digo, gloria a Dios. Angie nos hizo reír. Y eso es bueno. Ya sabe el anillo de protección y todavía no he ido al encuentro. Y es avispadísima. Dice, yo me acuesto a dormir, yo y mi hijo y mi marido. Y el diablo si viene, allá que primero pase por el apóstol. Cuando usted aprenda eso
Eso es lo que han aprendido las hermanas, el anillo de protección. Y esa Angie ya lo sabe, vea, y no ha ido al encuentro. Pero le va a cobrar por los 3 ahora cuando vaya al encuentro. Entonces, eso es muy bueno, el anillo de protección que nos explica el apóstol. Si es como que un niño no tenga padre, ¿quién lo protege? Nosotros los pastores, como dijo la hermana Mariel, ellos no nos escogieron, ni ella tampoco nos escogió porque ni nos quería, pero Dios la puso aquí en el camino para que tenga protección. Y cuando usted reconoce, como han reconocido, ya tienen el anillo de protección. Y el que no reconoce y no nos ve, no tiene anillo, no tiene papá. Así simplemente, nos parece mentira. Por eso mi papá, estoy alegre porque mi papá hoy día habló y me pegó un grito. Y hablaste de la paternidad. Yo hasta me olvidé. Aquí me hicieron acuerdo toditos los testimonios. Hablaste. Y yo dije, ¿de cuál? Pero yo asustado le dije, de la que está en el libro. Sí, me dice. Y comienza a hablar en el lengua y ya me hizo llorar y me dijo shalom y le digo chao. Bueno. El encuentro me causó un impacto muy profundo en mis convicciones. Me tocó en niveles tan personales que imposible haberlos topado a mi manera. Imposible haberlos topado con mis ideas, con mi tiempo de oración, con leer la Biblia. Había cosas que yo no iba a poder topar solito. Y solo fue el ambiente, porque recuerdo que todavía no habíamos empezado o fue un tema y estábamos orando y el Espíritu Santo me dijo arrodíllate. No es como, y yo dije bueno, pues me arrodillo. Y cuando me arrodillé fue muy profundo lo que hizo el Espíritu, porque yo me estaba negando a creer que estaba mal. Como cuando esas veces que uno dice no estoy tan mal. Ves al de allá, ese está más mal, pero tú estás menos mal. Y me costaba, y fue tan fuerte que dije, estoy mal. Y dije, hasta que se rompió, y dije, estoy mal. Ay, fue un alivio. Y de ahí pude recibir todo lo demás que vino. Y yo no lo hice, fue el Espíritu Santo que me dijo, arrodíllate. Y dije, bueno, me arrodillo. Y era piso que tenía tierra, así que no era como que tan cómodo, ¿me entiendes? Dios me sacó de la comodidad para poder ir hacia su llamado. Entonces, me causó mucho impacto eso. Yo estaba muy hambriento por la palabra. Yo quería que el Espíritu Santo me hablara desesperadamente, porque como el Espíritu Santo me hizo reconocer que yo estaba mal, entonces las cosas que habían hecho, por ende, estaban mal. Lo que había estado practicando estaba mal, ¿no? Entonces no podía decir, mira todo lo que hice, porque si estoy mal y lo que hice está mal, ¿de qué tengo que gloriarme? Nada. Entonces yo le dije, Espíritu Santo, háblame. Y el apóstol dice que no sabía, no sé si cuántos estaban ahí, pero yo estaba, Señor, habla. Mientras él estaba predicando, antes de que ministraras, habla, dame una palabra. Y yo, mientras el apóstol hablaba, anotaba, yo decía, dame una palabra, háblame. Y ya me habló por la medio de la pastora Marta, y luego me reconfirmó con el apóstol Iván, porque yo quería una palabra. Yo estaba mal. Y no me importa si soy pastor o no, estaba mal. Se acabó, estaba mal. No tenía dónde ir, no tenía otro lugar donde esconderme, estaba mal. Donde cualquier idea donde yo me hubiera querido refugiar, tenía que llegar a ese punto, estaba mal. Porque desde ahí Dios sentí que incendió una llama. Sentí que se incendió algo. Dije, justo lo que el apóstol dijo, ministros llamas de fuego. Yo sentí que después de eso el Espíritu Santo comenzó a incendiar. Y mientras estaba ministrando, se me venía una imagen. Usted ha visto a los nómadas, ¿no? Que cargan maletas, sartenes, y cargan no es una maleta chiquita, cargan una cosísima. Y yo me veía llegando a los pies del Señor Jesús con sartenes viejos, con un montón de cosas así. Yo cogí y sácate de aquí, dije, no quiero nada, lo renuncio. Así como decía la pastora Carmen, lo renuncio, ya, etcétera. Si no es para mí, no gracias, se acabó todas las...
agilidades que tengo, todas las habilidades que tengo, gracias, no es que tú no las vayas a usar, pero yo renuncio a usarlas a mi manera. Bye. ¿Qué quieres que haga? Y recuerdo que mientras estaba orando, yo vi una imagen muy rápida que me causó impacto. Yo le decía al Señor Jesús, ya entendí, ya tengo que determinarme al llamado, lo entrego todo. Y sentí que el Señor Jesús estaba al frente mío y solo me veía. Y salió por una puerta que había atrás de él. Y yo me quedé así, ¿por qué se fue? Y cuando regresa, usted ha visto esos panes que son grandes, tucos, así, que uno se come los de 10, 5 centavos, esos. Si hay de 3, uno pide hasta de 3 a veces, de lo tacaño. Pero Dios me puso un pan grande y me dijo, come. Entonces, de Él tengo que comer. Ya no de mi provisión, ya no de lo que yo quiera recibir, ya no de lo que creo que es para mí, de lo que Él me dé. Ya nada mío, nada es mío, nada es mío. Y eso fue. Yo fui a un encuentro creyendo que estaba bien y estaba mal. Ya. Créame que sí he querido llorar. Señor, lloro. No voy a llorar. No porque no quiera llorar, sino porque tenía que decírselo así. Fue un muy buen tiempo. La verdad que el Espíritu Santo estuvo ahí, sin lugar a duda. Y lo animo, si alguno quiere que el Espíritu Santo le hable y le muestre que está mal, vaya. Porque solo así uno aprende. Bendiciones. Bueno, todo lo que se ha estado diciendo hasta ahora es verdad. La palabra es verdad. Todo lo que Dios ha dicho es verdad. Ahora, cuando una persona tiene una necesidad, es como cuando alguien tiene hambre de cierta cosa y hay todo un banquete por delante. Usted se sacia, recibe y durante un largo periodo de tiempo está digiriendo todo lo que ha recibido. Entonces, estoy todavía digiriendo todo el contenido que hemos recibido, pero hay un punto en específico que hasta ahorita lo vengo a entender y vengo a entender la raíz de todo eso. Durante ya bastante tiempo, la verdad que yo estaba buscando algo que Dios hiciera conmigo, algo. Yo le decía a Dios, bueno, me pones a servir lo que sea, yo voy a estar, no voy a dejar de servir. Pero entendí esto: uno cuando sirve, pero no fructifica, se amarga. Ya, yo puedo servir mucho, pero sin frutos de ese servicio uno se amarga. Entonces yo ya me estaba amargando, sinceramente. Ahorita recién lo entendí exactamente qué era lo que me estaba ocurriendo, porque yo, digamos, se abría oportunidad de ir de un congreso como el último que fue en Manta, así sea en carro, aparte me fui y llegué, porque necesitaba algo y decía, Señor, necesito un encuentro, necesito una renovación. Alguna vez hablé con el pastor Esteban, le decía, necesito esperanza renovada, algo necesito nuevo. Y ahora entiendo que necesitaba era paternidad. ¿Ya? La paternidad establece identidad. Una persona sin identidad, aunque esté en un punto, no puede fructificar. Yo puedo estar, digamos, haciendo muchas cosas, actividades, puedo hasta ser bendición para alguna persona, pero eso no va a fructificar porque no hay identidad ahí. ¿Ya? Porque llegó un momento donde yo decía, bueno, estoy como pastor, pero será algo diferente a lo que ya antes hacía, de que me ungieran, porque igual antes también servía, también estaba en células, también hacía varias cosas, pero sí, es muy diferente. Hay una paternidad, ¿ya? Hay una paternidad y lo reconozco, apóstol, pastora Martita, como mi paternidad. Amén. Eso fue un rompimiento fuerte para mí. Estoy siendo acelerado para no quebrarme, ¿ya? A los que ya luego me escucharán, ya les diré a detalle todo, pero eso es lo que Dios está haciendo conmigo. Entiendo que necesitaba eso, exactamente eso. Yo sabía el tema,
hasta lo podía enseñar y decía Dios es tu Padre y todo, pero reconocerlo es otra cosa. Eso solo viene bajo revelación, no es un concepto. Entonces, amén. La verdad que cada encuentro es una experiencia nueva. Sí, en verdad he ido a muchos encuentros. Tuve un encuentro en Quito, en el Carmen, tuvimos un encuentro en Bolivia, pero cada encuentro es diferente. Entonces Dios es un Dios de oportunidades, es un Padre que siempre está con los brazos abiertos. La Biblia dice que Él escogió lo débil de este mundo, lo menospreciable, lo que no valía, para hacerlo un tesoro en sus manos. Entonces, si usted asiste a una iglesia, si alguien le predicó, si alguien le habló, esa fue la oportunidad de Dios para su vida. Amén. El encuentro fue algo, o una experiencia más, una experiencia nueva, un lugar nuevo que se estrenó, que se pudo construir, que Dios proveyó para poder hacerlo. Bueno, creo que muchas palabras que nos ministraron, pero una de las cosas que nos enseñaban era que nosotros, la Biblia dice que el profeta Samuel ministraba al Señor, y sabe que hay veces hay gente que quiere estar aquí, pero nunca quiere adorar a Dios abajo. Yo pasé años en una iglesia y años para poder estar en un altar. No fue fácil. Yo recibí una profecía en el año 94 a través de Marcos Witt. Fue el primer congreso que yo lo pude conocer, y el Señor me levantó ese año. Amén. Entonces, pero fueron años de espera. Hay cosas que, todo lo que a nosotros nos cuesta, se van a dar en el tiempo de Dios. Entonces, el que usted esté aquí, el que usted haya conocido al Señor, el que usted esté en una iglesia, es una bendición que pocos la tienen. Muchos la desean y todos no la tenemos. Entonces, ministrar a Dios. Una vez un hombre le dijo a Dios: Señor, ministrame. Y el Señor le habló y le dijo: ¿por qué no me ministras tú? Porque a veces creemos que solo Dios nos dé. Entonces, en la intimidad usted puede hacerlo, ser formado. Y bueno, cada palabra que nos dieron, de las cosas que a mí el Espíritu Santo me hablaba, era del servicio a Dios. A veces hemos resistido, a veces creemos que los trabajos, las cosas de este mundo son más importantes que el reino de los cielos, pero no es así. El reino de los cielos es un lugar muy bello. Escuchaba a un profeta que decía: ya la mesa está preparada. Él dice que él tuvo una experiencia y el Señor le mostraba una mesa con mucha comida, y le decía al Señor: ve y dile a mi pueblo que esto ya está preparado para ellos. Entonces el Señor nos está esperando. Muy pronto será. Así que, pero primero tenemos que en la tierra, usted buscarlo, anhelarlo todos los días, y saber que todo lo que usted hace para el Señor, que es cuando usted ayuda a alguien, cuando usted levanta a alguien, cuando usted da una palabra a alguien, usted está trabajando para Dios. Los mejores años de mi vida han sido con el Señor. Hemos pasado momentos difíciles, pero el Señor nunca nos ha abandonado. El encuentro fue una nueva experiencia, y algo que yo creo que cada cosa que usted recibe es inolvidable en usted. Yo creo en ese Dios, que nos ama, y usted está aquí. Y si usted no está muerto, si usted no está en una clínica, si usted no está en un cementerio, es porque Dios lo ama y tiene planes, propósitos para su vida. Amén. Entonces es necesario que usted se dé, se abra su corazón, se decida a tener
un cambio con ese Dios, con ese Padre que nos ama de una manera que nosotros no la podemos entender. Algo que yo una vez le compartí al apóstol William, ya para terminar, yo le decía, hay una cosa que usted, ningún ministro, va a poder estudiar. Y él me decía que el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que usted no lo puede imaginar. Amén. Entonces, Dios lo ama a usted. Por eso entregó a su Hijo en la cruz. Amén. Y